Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 20 del Diplomado de Machine Learning con Python de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Bueno, hoy vamos a continuar con tema nuevo. Vamos a comenzar ahora con aprendizaje no supervisado. Todo lo que hemos hecho anteriormente, desde que empezamos con las regresiones lineales, era aprendizaje supervisado en el cual teníamos una columna objetivo, ya sea una columna de etiquetas o una columna de valores numéricos, dependiendo del tipo de problema que queríamos resolver. Pero ahora vamos con otra área del Machine Learning, un área más artística, de hecho, bastante más artística, se vuelve menos técnica, que es lo que se conoce como aprendizaje no supervisado. ¿Estamos? Para esto nos vamos a ir al repositorio. Déjenme, se los mando por el chat. Y el primer modelo que vamos a ver de aprendizaje no supervisado, repito, es el de K-medias. Se los paso y díganme cuando ya estén conmigo, por favor. Los leo. ¿Ya estamos? Ok, vamos a comenzar. El algoritmo de K-medias. Imaginemos que tenemos un conjunto de puntos distribuidos en el espacio, o sea, tus datos, pero no va a existir ahora una columna objetivo. No hay una columna de etiquetas, no hay una columna de valores que tú quieras predecir. Entonces, en este sentido es bastante diferente al aprendizaje supervisado. Aquí ya no vamos a contar con esa columna a predecir, sino que acá lo que buscamos es que el propio algoritmo, la propia computadora, encuentre patrones. Entonces tenemos nuestros renglones y no sabemos a qué grupo pertenezca cada renglón, porque simplemente no tienes una columna de grupo. El algoritmo de K-medias se trata de descubrir esos grupos ocultos dividiendo los puntos en K grupos, y se escribió 2 veces, te vas a crear K grupos y vas a dividir a tus puntitos en esos K grupos, de modo que los puntos dentro de un mismo grupo sean los más parecidos posibles entre sí y lo más distintos posibles de los otros grupos. ¿Cómo va la idea? Déjenme abrirles por acá este script que les preparé. Yo tengo mis puntos. Por ejemplo, acá en este caso tengo 150 puntos. ¿Cuál es la idea? Acá, así como lo pueden observar, no hay un patrón fijo como tal. No puedes observar que formen a lo mejor ciertos grupos, ciertos conglomerados se les llama. La idea es, ahí está. Por ejemplo, si yo quisiera dividir en 3 zonas, el mismo algoritmo debería encontrar la mejor manera de dividir en 3 zonas a este conjunto de datos. Pues, por ejemplo, yo puedo empezar a mover las figuritas y cada vez que yo mueva las figuras, se me va generando una nueva partición de los puntos. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo? Sí, en inglés le llama clusters. Entonces, les decía, a diferencia del entrenamiento, o más bien del aprendizaje supervisado, en el que tenemos una columna objetivo, acá no la tenemos. Acá tenemos que programar a la computadora para que la computadora encuentre los patrones. Y van a haber muchas maneras para encontrar, para dividir en grupos. Acá les decía, por ejemplo, si divido en 4 grupos, una posible manera de encontrar mis clusters, es decir, mis conglomerados, son estos naranjitas, estos azules y estos verdes. Pero podría añadir más regiones. Ahora tengo rojos, naranjas, azules y verdes. Y todo esto va a depender de la forma en la que yo quiera armar los grupos y de cuántos grupos quiero armar. ¿Se va explicando? Díganme. O sea, toma en cuenta esto porque es bien importante. Acá no hay columna objetivo.
acá hay patrones escondidos que son los que queremos encontrar. Por patrones escondidos me refiero a encontrar grupos de alguna manera que formen los datos. Eso es aprendizaje no supervisado. La idea central, uno de los métodos para encontrar ese tipo de patrones, ese tipo de clusters, es utilizar K-medias. ¿Cómo funciona este algoritmo? Cada grupo se va a representar por un centroide. Por ejemplo, acá. Los grupos vienen representados por estas cruces. Por ejemplo, el grupo morado se representa con esta cruz. El grupo verde se representa con esta cruz. El grupo rojo se representa con esta cruz. Y el grupo naranja se representa con esta cruz. Entonces, repito, la idea de las K-medias es que cada grupo se represente por un centroide, así se les llama, centroides. Es el punto que representa cada clúster, cada grupo. Cada punto, cada uno de tus datos, va a pertenecer al centroide más cercano. Por ejemplo, este rojito de acá, ahí donde tengo el cursor. El centroide más cercano es este. Nuevamente, ahí donde tengo el cursor, el centroide más cercano, o sea, la cruz más cercana a este puntito, es esta. Por lo tanto, este puntito pertenece al grupo de esta cruz. Este verdecito de acá, donde tengo el cursor, la cruz más cercana que tiene es esta. Por lo tanto, este puntito va a pertenecer al grupo de esta cruz. Es muy parecido al K-vecinos más cercanos. Acá lo que está haciendo, lo que K-medias va a hacer, es fijarse que una vez que tú ya construiste los centroides, o sea, las cruces, fijarse cada puntito a qué cruz pertenece por cercanía. Al que tenga más cercano va a pertenecer a ese grupo. ¿Me explicó? Díganme. ¿Sí se me entendiendo? Aunque ahí hay varios detalles importantes. Cada punto pertenece al centroide, al representante a la cruz más cercana. Después, esas cruces se tienen que reajustar iterativamente hasta que dejen de moverse. ¿La idea cuál es? Que una vez que ya se decidió a qué cruz le pertenece, a qué región pertenece, se vuelve a hacer internamente una serie de operaciones para que las cruces se vuelvan a mover. Se van a ir moviendo. Por ejemplo, ahí puedes notar esta cómo se mueve, la de la zona morada. Y entonces, cada vez que decida el algoritmo a qué clase pertenece cada punto, a qué conglomerado pertenece, vuelve a hacer operaciones internamente para mover esas cruces. Lo que busca es el momento en el que las cruces ya no se muevan tanto. Por ejemplo, no estaríamos buscando, aquí donde está la cruz, ahí lo pueden ver, no estaríamos buscando cosas como que de pronto se mueva muy exageradamente, sino que el algoritmo se va a detener cuando ya todas las cruces empiecen como a estabilizarse en algún lugar. En ese momento el algoritmo se detiene y ya tenemos la partición final de qué clúster, a qué conglomerado pertenece cada observación. ¿Estamos? ¿Sí se va captando? Acuérdate, es aprendizaje no supervisado. Por lo tanto, él solito tiene que aprender a hacer las divisiones. Aquí no hay etiqueta 0, 1, aquí no hay perro, gato, ratón, o película de drama, o película de suspenso. Aquí no hay billete falso, billete verdadero, aquí no hay cáncer de mama, benigno, maligno, aquí no hay nada de eso. Acá no existe columna de etiquetas. Aquí lo que estás buscando es que el algoritmo encuentre patrones naturales dentro de los puntitos. Por ejemplo, volviendo a la diapositiva, en esta imagen, puedes observar que hay de forma natural 4 grupos. Y entonces la idea es que el algoritmo sepa identificar que existen 4 grupos. Ahora, como siempre decimos, esto lo estamos viendo en 2 dimensiones. Es como si tu tabla tuviera 2 columnas nada más.
La cosa es que tu tabla no va a tener nada más 2 columnas, va a tener un montón normal de columnas. Entonces el algoritmo tiene que ser capaz de identificar, si tú le dices, quiero que me dividas en 5 grupos, el algoritmo tiene que encontrar 5 grupos bien separaditos. O bien, dejar que el algoritmo decida cuántos grupos bien separaditos pueden existir. ¿Me voy explicando? ¿Díganme? La idea matemática. ¿Cuál es la idea matemática? Aquí, ¿cómo vamos a poder evaluar si hicimos una buena separación de grupos? Antes, pues teníamos el F1 score, teníamos la sensibilidad, teníamos la exactitud, teníamos la precisión, pero todos esos conceptos tenían sentido porque tú tenías una columna objetivo, así que sabías cuántas veces te equivocabas. Acá, como no tienes una columna objetivo, ya ninguno de esos criterios nos sirve. Necesitamos otro tipo de criterios para evaluar que también estamos haciendo la separación de los grupos. El primer criterio es lo que se conoce como la inercia. ¿De qué se trata la inercia? Pues la expresión matemática es esta. Tienes que resolver un problema de mínimos. Pero esta, así como la ves de fea, tiene una interpretación muy bonita. Lo que vas a buscar, lo que la inercia te va a medir es qué tanto se parecen los puntos dentro de un grupo y qué tanto se desparecen, o sea, qué tan diferentes son de otros grupos. Lo que vas a buscar es tener una inercia pequeñita. Y una inercia pequeñita que va a significar que los puntitos dentro de un grupo se parecen mucho y puntitos de un grupo a otro tienen que ser muy diferentes. No sé si me explico. Es estar jugando con la homogeneidad. La inercia, esta fórmula que está acá, la inercia, lo que te va a medir, repito, entonces es qué tanto se parecen los elementos dentro de los grupos y qué tan diferentes son fuera de los grupos. ¿Se entiende? Una suerte de manova. Así es, Daniel. De hecho, esto tiene, esta que está acá, ya no les puse todo el desarrollo matemático, pero de hecho esta admite una descomposición en suma de cuadrados, justamente como pasa con los ANOVAs. Esta misma fórmula te acepta ese tipo de representaciones. Entonces, sí, de alguna manera es una especie de ANOVA, que también es lo que buscas, ¿no? Que sean interiormente sean lo más parecido y exteriormente sean lo más diferente. El centroide entonces representa a todos como si fuera una medida de resumen, como una media. Exactamente. Es como una especie de representante, los centroides. Viene siendo como el representante de cada grupo. Alrededor de él es como si fuera en donde se están acumulando los puntitos. Entonces tú esperarías que un puntito de estos, ahí donde tengo el cursor, no esté cerca de este centroide, porque estos son amarillos y estos son turquesas. ¿Sí se va captando? Díganme. Entonces, ya llevamos varios condimentos, ¿no? En esta receta. Ya dijimos, es aprendizaje no supervisado. Por lo tanto, la máquina tiene que ser capaz de reconocer estos clústeres por sí solita. Obviamente, bajo nuestro criterio. Pero la computadora, a priori, nosotros no sabemos si existen grupos o no. Acá es muy fácil ver si existen 4 grupos. Pero repito, porque básicamente estarías trabajando con una tabla de 2 columnas. Es muy fácil. Pero en la práctica no vas a tener solo 2 columnas, vas a tener un montón. Así que no vas a poder visualizar para ver si realmente se forman cuántos grupitos o de hecho si realmente se forman grupitos bien definidos. Ahora, cosa que sí tiene el K-medias, este método te va a servir para encontrar grupitos, para encontrar los clusters, siempre que los clusters tengan esta forma. Se le dice forma convexa. Convexa. Déjame, les abro un paint. Les explico qué es una forma convexa. Tú tienes un grupo. Es muy feo. Por acá sí. ¿Qué significa que sea convexo? Que cualesquiera 2 elementos que te tomes por dentro
cualesquiera dos que te tomes, la línea recta que los une queda por dentro. El segmento de recta que los une queda por dentro. Entonces, por ejemplo, esto es una zona convexa. Esto no es una zona convexa, porque ahí si yo me tomo este amigo y este amigo, a la hora de que los uno con una línea recta, me salgo del conjunto. Entonces, esto es no convexo y esto es convexo. K medias va a ser muy bueno cuando tus clusters tengan una forma convexa. Si no tienen forma convexa, va a fallar. Vas a necesitar de otro tipo de método para encontrar los grupitos, los patrones. Lo vamos a ver hacia el final de la diapositiva. Pero para que se vayan dando una idea, K medias va a funcionar muy bien cuando los grupos tienen esta forma. Son como formas circulares, que es precisamente como aparecen acá. Fíjate cómo tienen esta forma convexa. Son como una especie de círculos. ¿Sí me explicó? ¿Ven? Y les decía, un primer criterio para seleccionar o para poder decir que el modelo funciona bien es la inercia. Se calcula de esta manera. Para los que sepan un poquito más de matemáticas, van a ver que en realidad no es una fórmula tan complicada. Lo que te está diciendo esta primera suma, esta primera sigma, lo que te está diciendo es que las cosas se parezcan dentro del grupito. Y la segunda sigma, lo que te está diciendo es que los puntos sean diferentes entre grupos. O sea, que los puntitos del grupo azul no tengan nada que ver con los amarillos y que todos los que estén en el azul se parezcan mucho entre sí. ¿Qué es la manera, no? Una manera natural en la que tú separarías regiones. Estarías diciendo, quiero que todo lo que se parezca entre sí quede en un lugar, y si hay dos cosas que son muy diferentes, deben pertenecer entonces a diferentes lugares. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si se intersectan los grupos? Ahí puede haber problema, Alejandra. Ahí sí puede haber problema. Porque entonces a lo mejor no reconoce que haya una separación de nube. O sea, si estos dos estuvieran muy pegaditos, los morados con los amarillos, si estuvieran muy pegaditos, probablemente la computadora piense que forman un solo grupo. De hecho, este tipo de clasificaciones, no, aquí no se aumenta un tercer eje, Arturo, como en máquina de soporte vectorial. Y es que acuérdate, aquí es la naturaleza propia de los datos. O sea, la computadora lo que va a hacer es buscarte los patrones de los datos como tal. En una de esas realmente, si tienes dos grupos muy mezclados, en realidad deberías considerarlos como uno solo. ¿Me explico, Arturo? Por ejemplo, ayer me sucedió cuando les estaba preparando, y hace un rato se lo platicaba a Gloria, ayer me sucedió cuando les estaba preparando la sesión, le pedí a DeepSeek que me hiciera una tabla, un CSV artificial, con 4 separaciones, algo así como el que están viendo ahorita, con 4 separaciones para poder ejecutar el código de K-medias. Entonces ya me lo hizo, lo descargué, lo puse, se lo pasé al algoritmo, y por más que buscaba 4 grupos, no me los daba. Y eso que a DeepSeek le dije que me diera 4 grupos, entonces ya me fui con DeepSeek. Dije, oye, es que no están los 4 grupos. ¿Estás seguro de que hiciste 4 grupos? No, es que sí los hice, que bla, bla, bla. Me entraba la duda, y de pronto lo cambié a 2 grupos, y ahí el algoritmo me funcionó, pero casi perfecto. O sea que realmente DeepSeek intentó modelar 4 grupos, pero había tanta mezcla que en realidad solo eran 2 grupos. Y entonces la teoría, ¿qué te decía? La teoría te decía, son 4, porque DeepSeek lo hizo así, pero la práctica te decía que en realidad solo eran 2, por tanta mezcla que había. Me dice Daniel, esta definición de convexidad funciona en geometría plana. No, es para cualquier tipo de geometría, Daniel. De hecho, es para cualquier espacio topológico, para cualquier espacio vectorial topológico. La idea es que tú te tomas un conjunto cualquiera, te tomas 2 elementos y el segmento que los una tiene que quedar por dentro del conjunto. Eso es la convexidad.
en ningún momento hablas de dimensión, ¿no? Que estés en el plano, o en el espacio, e incluso en dimensión infinita. O sea, la convexidad es un concepto, de hecho, ni siquiera es topológico, es puramente de álgebra lineal. Solamente necesitas hablar de segmentos. ¿Sale, Daniel? Sí, o sea, esta definición de convexidad es para cualquier número de dimensiones. Se las hice en este dibujo para que se entienda mejor, pero no importa el número de columnas que tengas, es la misma idea. El problema es que, repito, como no vas a poder graficar, y acuérdate que no existe, y eso es bien pesado eso, acuérdate que no existe columna objetivo, así que realmente no tienes manera así potente de saber ni siquiera si existen grupos por dentro o no. Acá es muy obvio que existen 4 grupos, es muy, muy obvio, pero la gran mayoría de las veces no lo vas a poder visualizar. Entonces vas a necesitar criterios también para poder decidir cuántos grupos probablemente existan. ¿Vale? Y bueno, ya se entendió qué es la inercia. La inercia. ¿Vale? Acuérdate, la inercia es solamente una medida que nos dice qué tanto se parecen los elementos dentro de un grupo y qué tan diferentes son los elementos de diferentes grupos. ¿Sí se capta? Que es de hecho también la misma idea, ¿no? Cuando haces un diseño de encuestas, por ejemplo. Cuando haces diseños de encuestas, justamente eso es también lo que buscas, minimizar la inercia. Bueno, allá se le llama minimizar la varianza de los clústeres, pero es básicamente el mismo concepto. De hecho, se llaman clústeres, conglomerados allá en encuestas. Una vez que se decide, utilizando el criterio de inercia, cuántos grupos existen, se aplica lo que se conoce como un diagrama de Voronoi. Diagrama de Voronoi, regiones de Voronoi, básicamente es poligonalizar tu espacio. Entonces, fíjate, por ejemplo, acá cómo vienen estos polígonos, como en el widget que les mostré hace un rato, como en este. O sea, fíjate cómo quedan bien marcaditas las divisiones. Y fíjate cómo siempre son divisiones en línea recta. Siempre. K-medias siempre hace esto. Te divide tu espacio linealmente. Siempre lo va a hacer con líneas rectas. ¿Está? ¿Está bien? Siempre ten presente que esto es no supervisado. No supervisado. No hay una columna de etiquetas. La computadora solita es la que va a decidir cuántas regiones existen. El número de regiones depende del número de clústeres. Sí, claro. Tienes tantas regiones como clústeres. O sea, el clúster de hecho es la región como tal. Nada más que aquí no se las grafiqué en este de acá. Acá tú estás viendo los grupos, pero en esta imagen de aquí abajo ya ves los clústeres como tal. El clúster como tal es toda la región. ¿Sí, sí lo alcanzan a ver? Como que puse muy pequeñas, ¿no? Las imágenes. ¿Se va entendiendo? ¿Cómo va el algoritmo de las K-medias paso a paso? Primero, tú partes de ciertos centroides iniciales, los puedes proponer al azar. Por ejemplo, quieres dividirlo en cuatro grupos, entonces avientas 4 centroides al azar. O también puedes utilizar alguna estrategia que quiero que el primer centroide quede por tal zona, el segundo centroide por tal zona, etcétera, etcétera. Pero en principio, lo importante, ya después vamos a ver cómo se eligen los primeros centroides, pero lo importante en principio es que eliges centroides, disparas los centroides. Entonces partes de cada centroides iniciales y luego vas a ir alternando 2 pasos, que son para cada renglón de tu tabla, eliges quién es el centroide más cercano. Es lo que me está diciendo esta fórmula. Para cada renglón de la tabla, eliges quién es el centroide más cercano. ¿Quién es? O sea, para cada punto de estos, eliges quién es la cruz más cercana. Ese es el primer paso. Segundo paso, una vez que ya elegiste cuál es la cruz más cercana,
haces un recálculo, de hecho es un promedio, haces un recálculo para obtener nuevas cruces. Obtienes esas nuevas cruces, vuelves a fijarte para cada renglón cuál es la cruz más cercana, vuelves a calcular, a recalcular las cruces, y lo vas haciendo así hasta que llegue un momento en el que ya el movimiento de las cruces empiece a estabilizarse. Es cuando ya las cruces no se mueven tanto. Por ejemplo, les decía, imagínate que inicialmente esta cruz está por acá, esta inferior. Entonces, tú seleccionas quiénes son los más cercanos a él. Bueno, la máquina va a decir quiénes son los más cercanos a él. Vuelve a hacer cálculos y lo va a mover. Lo mueve. Vuelve a hacer cálculos y lo vuelve a mover. Vuelve a hacer cálculos y lo vuelve a mover. La idea es que tiene que llegar el momento en el que ya lo que lo mueva sea muy poquito. O sea, ya prácticamente no haya movimiento. En ese momento el algoritmo se detiene, porque ya está entendiendo que por más que recalcule, ya no cambian mucho la posición de la cruz. ¿Sí me explicó? ¿Se va captando? El proceso desciende, o sea, este proceso de ir haciendo estos recálculos y volver a etiquetar quiénes son los puntitos más cercanos a ciertas cruces, ese proceso va haciendo que la inercia se vuelva cada vez más pequeña y se va a detener cuando se estabilicen los centroides. Ahora, el problema es que diferentes inicializaciones, o sea, porque les había dicho, tú primero eliges los centroides. ¿Cómo los eliges? Pues hay un montonal de maneras. Podrías hacerlo al azar. El problema de este método, así como se los acabo de platicar, es que sí dependes fuertemente de quiénes fueron los primeros centroides que elegiste. Repito, esos primeros centroides los pudiste haber elegido al azar o los pudiste haber elegido, no sé, los 4 más grandes de tu tabla, los 4 renglones más grandes de tu tabla, según algún criterio. O sea, tienes muchísimas maneras de haber elegido esos centroides. El problema, repito, es que sí depende mucho, el resultado final va a depender mucho de cuáles fueron los centroides que elegiste de inicio. Esto sería algo así como KNN, en el que los datos cercanos a otros son de la misma clase. Es más o menos una idea parecida, Santiago. Lo que pasa es que en KNN tú te fijas en el puntito y sus vecinos. Acá no. Acá más bien estás fijando a los centros y te fijas en todos los que están cercanos a él, no nada más en los N vecinos más cercanos. Allá decíamos, fíjate en los 10 vecinos más cercanos. Aquí no. Aquí es, fíjate en todos los más cercanos. Les decía, este puntito, por ejemplo, este que está ahí donde tengo el cursor, está más cercano a esta cruz que a cualquiera de las otras cruces. Por lo tanto, lo clasifica como azul. Este rojito de acá, la cruz más cercana a él es esta. Por lo tanto, lo clasifica dentro del grupo de esta cruz. Cada cruz te genera un grupo. Y entonces te fijas en cada puntito cuál es la cruz más cercana para asignarle el grupo de esa cruz. ¿Sí se entiende? Ok. Pero les decía, el problema es que tú inicializas, déjenme borrarlo, voy a volver a iniciar. La forma, por ejemplo acá, seleccioné 3 cruces al azar. La forma en la que lo seleccionas influye muchísimo en la manera en la que te va a generar las regiones. Acá, por ejemplo, esta imagen está muy desafortunada porque prácticamente las dos imágenes son diferentes, pero pues aquí no se nota mucho porque los clústeres están muy bien marcaditos, muy bien definidos. Pero, por ejemplo, justamente cuando tienes mezclas, como hace un rato comentábamos, cuando tus puntitos se mezclan entre sí, puede ser o hay mucha dependencia de quiénes son tus clústeres iniciales. Entonces necesitas una manera de seleccionar tus clústeres iniciales. No sé si me explico.
Díganme. O sea, cada vez que tú eliges, porque eso es el primer paso del algoritmo. El primer paso del algoritmo es partes de K-centroides iniciales. ¿Cómo eliges esos K-centroides iniciales? Hay un montonal de maneras de hacerlo. Podrías hacerlo al azar. E incluso haciéndolo al azar, pues te van a aparecer dos selecciones diferentes, ¿no? De clusters o de centroides. Y esas selecciones te pueden llevar a diferentes clusters al final. Es decir, a diferentes maneras de dividir a tu espacio. Diferentes grupos, vamos. Esta es una primera debilidad que tiene el algoritmo, que sí se puede arreglar. Pero lo que quiero que entiendan es que sí depende fuertemente, o sea, tu resultado final depende fuertemente de la manera en la que empezaste. Cómo seleccionaste los primeros centroides. ¿Me explicó? Díganme. Ahora bien, tenemos entonces algo más fuerte que las K-medias, que se llama K-medias más más. Es un algoritmo basado en el K-medias que les acabo de explicar, pero acá sí hay una forma de seleccionar tus primeros clusters, o perdón, tus primeros centroides de forma inteligente. ¿Cuál es la idea? Bueno, aquí les dejo toda la idea matemática, pero en cristiano, ¿cuál es la idea? Seleccionas uno al azar, por ejemplo, este rojito va a ser tu primer clúster, o perdón, tu primer centroide. Seleccionas uno al azar. Después lo que vas a hacer es calcular las distancias desde este puntito a todos los demás, a todos, a todos, a todos, a todos. De ahí vas a calcular la probabilidad de que un renglón seleccionado al azar esté cercano a esta cruz. Acuérdate que esta cruz sí la seleccionaste al azar. Y entonces, al hacer esta selección basado en probabilidades, el siguiente centroide te lo va a calcular muy lejos, que es lo que pasa en esta segunda imagen. Entonces, tú primero dabas uno al azar, esta, y utilizando probabilidades, este algoritmo, el C++, perdón, el K++, este algoritmo lo que va a hacer utilizando probabilidades es seleccionar el siguiente centroide muy lejos. Y luego va a seleccionar el siguiente centroide muy lejos. Y luego va a seleccionar el siguiente centroide muy lejos. Entonces, cada vez que selecciona el siguiente centroide, lo hace muy lejos. Eso te garantiza entonces que los grupos queden separados. ¿Se entiende? Es una idea muy elegante esta, muy, muy elegante el de K medias más más, porque básicamente te está diciendo, tú elige el primer centroide al azar. Digamos que tú quieres encontrar 5 grupos, entonces vas a necesitar 5 centroides. Elige el primero al azar. El segundo lo vas a elegir muy lejos del primero. El tercero lo vas a elegir muy lejos del segundo y del primero. Y el último lo vas a elegir muy lejos de los demás. Eso te garantiza entonces que cada centroide agarra su propio grupito, porque están muy lejos entre sí. Maximiza la distancia para minimizar la probabilidad de coincidir. Correcto, correcto. Lo que hace es básicamente calcula la distancia, les decía, calcula la distancia de cada renglón al centroide o a los centroides anteriores y de ahí elige una probabilidad proporcional a esa distancia. Tú lo que vas a buscar es que esas probabilidades ¿qué será? Sean grandes, porque como es proporcional a la distancia, si las probabilidades son grandes, entonces las distancias son grandes. Significaría que te estás alejando mucho del centroide anterior. Y eso es bueno, porque hasta este punto lo único que estás buscando son los centroides. Todavía no estás buscando los grupos, únicamente estás buscando los centroides. Una vez que ya decidiste quiénes son tus centroides iniciales, ahora sí comienza el K-medias. Comienza esto. Porque acuérdate, para el K-medias, primero necesitas haber seleccionado tus centroides iniciales. Entonces, esta es una manera muy inteligente de inicializar, o sea, de seleccionar a los centroides iniciales. Tomas uno al azar y a partir de ahí los demás los vas seleccionando lo más lejano posible.
hasta que tengas tus K-centroides. Ya una vez que tienes los K-centroides, ahora sí comienza el algoritmo de K-medias para ir definiendo a qué grupo pertenece cada renglón. ¿Sí se entiende? O sea, son ideas muy interesantes, muy bonitas. Ahora, hay otro criterio para saber que estás trabajando bien. Aquí habíamos hablado ya de la inercia, que repito, acuérdate, memorízalo, anótalo por ahí. La inercia significa qué tanto se parecen entre sí dentro de grupos y qué tan diferentes son con grupos distintos. Pero hay otro criterio que se le llama la silueta. Tenemos, para poder elegir cuántos grupos o cuántos conglomerados armar, tenemos lo que se conoce como el método del codo. Siempre que tú pidas muchos grupos, o sea que te separe tus puntos en muchos grupos, la inercia se va haciendo cada vez más pequeña. Tiene sentido, es como los árboles de decisión. En los árboles de decisión habíamos dicho que si tú nunca truncas, si no podas, el árbol de decisión se va a ir hasta el final y al final te va a dar puras hojas 100% puras. Entonces, es más o menos aquí la misma idea. Entre más grupos pidas, menos inercia va a haber. Porque entre más grupos pidas, pues los puntitos que se armen o los grupos que se armen se van a parecer más entre sí. Pero a partir de cierto momento, o sea, no vas a dejar que la K crezca mucho, es decir, el número de grupos. A partir de cierto momento puede ser que las mejoras sean marginales. ¿Qué significa? Que a lo mejor tú pudiste haber dividido en cuatro grupos y si quieres dividir en 5, a lo mejor ya la inercia ya no cambia demasiado. Entonces no valdría la pena dividir todavía en 5. No sé si me explico. Antes de pasar a la silueta. No sé si me explico. O sea, imagínate que tú dices, lo voy a dividir en 10 grupos. Pum, ya lo dividiste en 10 grupos. Y ahora te preguntas, ¿valdrá la pena dividirlo en 11? Divides en 11. Y sí, la inercia va a bajar, pero a lo mejor ya no baja mucho. Entonces no valdría la pena dividir en 11. A lo mejor con 10 ya te sirve. Para seleccionar entonces en cuántos grupos dividir, está lo que se conoce como el método del codo. El método del codo lo que va a hacer es, para cada partición diferente, o sea, que tú partas en 2 grupos, en 3, en 4, en 5, para cada una de esas particiones va a calcular la inercia y la va a graficar. Entonces vamos a ver una gráfica de este estilo. En el eje X es el número de grupos, por ejemplo, en 3 grupos la inercia es tanto. En 4 grupos la inercia es tanto. En 5 grupos la inercia es tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, acá puedes notar que a partir de 4 grupos, ya la inercia sí disminuye, porque la inercia siempre va a tender a disminuir entre más grupos tengas, sí disminuye la inercia, pero ya no vale la pena. O sea, esta gráfica lo que me está diciendo es que dividir en 5 grupos ya no vale la pena, porque la inercia ya no tuvo cambio significativo. ¿Está captando? Exactamente, Santiago, es justamente la misma idea de, este, de, de componentes principales, ¿no? Componentes principales también nos fijábamos en el K-elbow, el codo, el total de componentes que vale la pena tener. O sea, ¿en qué momento las siguientes componentes ya no aportan tanta información? Aquí es lo mismito. ¿En qué momento aumentar grupos ya no me disminuye realmente la inercia? Entonces es un criterio para poder seleccionar, para poder decidir en cuántos grupos separar a mis datos. Porque acuérdate que en principio tú no vas a poder ver la gráfica porque tienes muchas columnas. No vas a poderla visualizar en una gráfica. Entonces necesitas una manera de saber de forma natural cuántos grupos se están armando. Esta gráfica me está diciendo, si yo no hubiera podido ver estas nubes, si yo no hubiera podido ver estas 4 nubes, esta gráfica me estaría diciendo que lo que más vale la pena es separar a mi tabla en 4 grupos.
aunque yo no haya podido ver la gráfica verdadera. ¿Sí se entiende? Y otro criterio que tenemos para elegir el número de componentes, perdón, el número de clusters, es la silueta. La silueta mide que también queda un punto, un renglón, dentro de su conglomerado frente a otros. Pues básicamente, la silueta es esta fórmula. Te dice, para cada renglón, tómate un renglón, por ejemplo, el primer renglón de la tabla. La A es la distancia, el valor promedio, desde ese renglón a todos los que están dentro de su mismo grupo. Y la B es la distancia al grupo más próximo. Entonces, la A es que tanto, de alguna manera te está midiendo qué tanto se parece el renglón a todos sus hermanitos. Y la B es qué qué tan diferente es ese renglón del grupo más próximo, o sea, de su primo más próximo. ¿Se entiende? Repito, la A es qué tanto se parece el renglón a sus hermanos. Y la B es qué tanto se parece el renglón a su primo más próximo, o sea, el grupo más próximo. La silueta entonces se define de esta manera. Es una proporción. Aquí arribita estarías midiendo, en el numerador, estarías midiendo la diferencia entre cuánto se parece a su primo y cuánto se parece a sus hermanos, entre el valor más grande de ellos, qué tanto se parece a su primo, qué tanto se parece a los hermanos. Si este valor y la silueta, y acuérdate, aquí lo importante no es aprenderte las fórmulas, sino aprenderte el significado, la interpretación. Si la silueta es próxima a 1, si la silueta es próxima a 1, es porque ese clúster está muy bien definido. No hay mezcla. En cambio, si la silueta es próxima a 0, es porque pueden haber clústeres muy parecidos entre sí. O sea, puede haber mezcla de grupitos. Se suele elegir acá el número de grupos, el número de conglomerados que quieres, cuando te generen la silueta más alta. Por ejemplo, acá, en este ejemplo que venimos viendo, en estos 4 clusters, tú los ves que están muy separados. Entonces estarías esperando que con 4 grupos la silueta sea alta. Entonces te aparece una silueta de 0.83, significa que están muy bien separados los clusters. Entonces, esta es otra manera para seleccionar el número de componentes. Para el número de conglomerados, para 2 conglomerados, calculas la silueta. Para 3 conglomerados, calculas silueta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces te quedas con el número de conglomerados, con la K, que te dé la silueta más alta. Repito, entre más alta sea la silueta, es porque los grupitos están mejor separados. Usualmente se considera una silueta alta arriba de 0.7. Pues cualquier cosa cercana a 0.7 de la silueta es buena, es una muy buena separación. Sería la medida en la que estamos seguros de que pertenece a un grupo. Es más bien, Sergio, la silueta es más bien qué tan bien están separados los grupos, qué tan bien quedaron separados. Porque acuérdate que el otro, la inercia es qué tanto se parecen los puntitos dentro de cada grupo y qué tan diferentes son para diferentes grupos. Acá lo que te está diciendo la silueta es qué tan bien separaditos están los grupos. O sea, una silueta baja te está diciendo que entonces, lo que platicamos hace un rato, entonces probablemente haya mezcla. Y le va a costar mucho trabajo dividir en grupos. A lo mejor están muy mezclados. O sea, imagínate que estuvieran acá. Nada más acuérdate, este ejemplo que voy a dar pues es muy didáctico porque en realidad esto no lo puedes saber porque no tienes una columna objetivo. Imagínate que tuvieras estos y estos. Hay mucha mezcla ahí.
esto estaría soltando una silueta baja. No están bien separaditos los puntos. Pero eso no es tu culpa, ni es culpa del algoritmo tampoco. Es la naturaleza de los datos. Ahí no tienes forma de influir, porque esta es la realidad. En cambio, si hubieran estado así, este clúster por acá y otro clúster por acá, aquí la silueta hubiera dado muy grande, un valor próximo a 1. La silueta siempre está entre -1 y 1. Entonces, si los grupos estuvieran bien separaditos, la silueta es grande, es casi 1, por no decir 1. Y les decía, en la práctica se considera que cualquier silueta arriba de 0.7 ya es muy buena. 0.68 está bien. Malo son cosas por debajo, por ejemplo, de 0.5. Silueta por debajo de 0.5, ahí sí te está hablando de que no hay una muy buena separación. Pero cualquier cosa arriba de 0.7 es muy buena. Y entre 0.5 y 0.7 pues está decente la separación. ¿Está? Esto es lo que usaría Facebook para perfilarnos y dar recomendaciones. Más o menos por ahí va la cosa, de hecho, Sergio. Sí, más o menos tiene aplicaciones en mercadotecnia esto. La que ahorita les traigo no es de mercadotecnia, pero sí tiene aplicaciones en ese tipo de cosas. Porque acuérdate, lo que está buscando son patrones ocultos. Por lo mismo de que no tienes una etiqueta objetivo, lo que hace es encontrar los patrones ocultos. Patrones latentes, se le llama. Latentes. Dice Arturo, en genética de poblaciones utilizamos este método para inferir el número de poblaciones genéticamente aisladas. Ah, mira, ándale. Buen ejemplo ese, ¿eh? El número de poblaciones genéticamente aisladas dentro de un conjunto de datos genéticos. Todo este tiempo lo estuve haciendo sin entender cómo funcionaba el algoritmo. Ahora, Arturo, bueno, ya viste la idea. Aunque acuérdate que acá, medias funciona bien cuando los grupos son convexos. En un momento les muestro un ejemplo de no convexidad en donde va a fallar. Y falla feo, muy feo. Nuevamente me pregunta Sergio, pero tiene una I. Ah, ok. Sí, es que la silueta, se define localmente. La silueta se define para cada renglón, pero después calculas el valor promedio de las siluetas. ¿Sale, Santiago? Perdón, Sergio. O sea, si la silueta, esta I es del renglón. Entonces es la silueta del renglón I. La silueta la calculas para cada renglón, pero después calculas los promedios. Entonces la que te importa en realidad es esta, la silueta media. ¿Sale, Sergio? ¿Sí? ¿Se me expliqué? Ya para terminar, límites de K-medias y buenas prácticas. K-medias modela clústeres compactos y aproximadamente esféricos, convexos, lo que les decía, utilizando la distancia euclidiana, la forma usual en la que el teorema de Pitágoras, vamos. Por eso falla cuando la geometría real es no convexa. Por ejemplo, acá tienes estos puntitos, este arco y este otro arco. Pues ahí en teoría tendrías dos clústeres, ¿no? El arco superior y el arco inferior. ¿Están de acuerdo? O sea, ahí en teoría tienes dos clústeres. Los clústeres no tienen por qué ser redonditos. Habíamos dicho, clústeres son grupos, patrones internos. Entonces ahí tengo la U invertida y la U normal, el arco superior y el arco inferior. Si yo aplicara K-medias me estaría diciendo que un patrón es todo esto y esto, y el otro patrón es todo esto y esto, lo cual pues estarán de acuerdo conmigo que de forma natural no estaríamos de acuerdo, porque así a ojo intuitivamente nosotros diríamos son dos patrones, el arco superior y el inferior, y en cambio K-medias, por la misma naturaleza que tiene, de fijarse en quiénes son los más cercanitos a cada centroide, por la misma naturaleza que tiene, te estaría haciendo una clusterización muy mala. ¿Sí me explicó? ¿Sí están de acuerdo conmigo?
Porque K-medias está bien diseñadito cuando tus clústeres tienen estas formas compactas o estas formas convexas. El problema nuevamente es, la gran mayoría de las veces no vas a poder hacer la gráfica. Ves que hasta ahorita nos hemos estado conformando con quedarnos con las primeras dos componentes principales. Y esto nos ha servido de pronto para generarnos ideas. Pero la realidad es que siempre vamos a poder observar nada más dos o tres componentes principales, pero nuestra tabla puede tener un montonal de columnas. Se puede verificar la convexidad, digo, porque no tendríamos forma de verlo para muchas dimensiones y no tenemos manera de comprobarlo. No, Sergio, precisamente es un problema que tendríamos, ¿no? Que no tenemos un método a priori para examinar la convexidad de los clústeres. Lo único que sí podemos hacer a priori es que cuando calculas la silueta, cuando calculas la silueta y calculas el método del codo, o sea, basándote en la inercia, cuando haces esas dos gráficas, va a pasar como con los cabecinos, perdón, como con las componentes principales. Para poder elegir con qué K quedarte, primero tienes que hacer un montón de Ks. Por ejemplo, acá desde el 1 hasta el 10. Bueno, desde el 2 hasta el 10, ¿no? No tiene sentido hablar de 1. Bueno, sí, desde el 1 hasta el 10. Entonces, haces todos esos cálculos y ahí, de rebote, te va a decir quién es la silueta, que les había dicho cualquier cosa debajo de 0,5, el método no va a funcionar. Entonces, pues de alguna forma, al mismo tiempo en el que haces los cálculos, te va a decir si sirve o no. Si no sirve, pero ya ese es el siguiente método, vamos a estudiar otro que se llama DBSCAN. Este tiene una gracia, el DBSCAN, pero repite, este ya lo vamos a estudiar para mañana. ¿Cuál es la gracia de este? Este no se fija en los que estén más cercanos, sino este es como una especie de chismerío de vecindad. Lo que hace es, oye, ¿conoces a tal amigo? Sí. Y el otro amigo le pregunta, oye, ¿tú conoces a tal? Sí. ¿Tú conoces a este otro? Sí. Y así se va esparciendo el rumor de los que se conocen entre sí. Y entonces el DBSCAN ya no te captura solamente las regiones convexas, sino que tiene mucha más generalidad. Es más potente el DBSCAN que el K-medias. ¿Vale, Sergio? Entonces, lo de últimas es, si elegiste trabajar con K-medias, te fijas entonces en quién es la silueta, dices, no, pues salió fea, bueno, ya avanzo al siguiente modelo más avanzado. Justo como lo hacíamos con el supervisado, ¿no? Primero empezarías con una regresión logística, no, no funciona bien, me voy a pasar al siguiente, tal vez los más cercanos. Ah, ya mejoró, me voy a pasar al siguiente, árbol de decisión. Y a lo mejor empeoró, entonces ya me quedo con cabecinos. O a lo mejor mejoró, pues vale la pena preguntarse ahora por máquina de soporte vectorial. Entonces aquí es lo mismito. Aquí es lo mismito. Empiezas con un modelo muy simple, como K-medias, y ves que te funcionó, ya lo hiciste. Si no, pues ya métele el siguiente modelo en complejidad, que sería de Descan. Sergio, y así es como se va haciendo la ciencia, ¿no? De por sí así es como vamos trabajando. Te empiezas a colocar con modelos muy simples. Si te funcionó, ya le hiciste. Navaja de Ockham. El mejor modelo es el más sencillo. Así, desde el primer modelo con el que atacaste te funcionó, ya quédate y para que lo vuelves más complejo. Si no te agradó, vete al siguiente nivel entonces. Ahora, este modelo, como calculas distancias, como se van a estar calculando distancias de los puntitos a los centroides, bla, 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 acuérdate que siempre que calculas distancias, pues es importante escalar. Así que nuevamente nos ayuda el PCA a hacer componentes principales antes de entrar al modelo. ¿Se entiende? Aquí estas buenas prácticas de las que hablo son precisamente escalado previo, pero ya sabemos que eso nos lo salva componentes principales. Una buena inicialización, pues ya tenemos una, la de K-medias más. Elegir bien el número de clusters que te interesan. Ahora, esta selección del número de clusters también puede ser de forma arbitraria, no solamente con estos criterios del método del codo y de la silueta.
Por ejemplo, nada más que ahorita traigo un ejemplo parecido, pero no me alcanzaría el tiempo para ejecutar esto del código. Pero, por ejemplo, ¿cómo se arman las zonas metropolitanas? Las zonas metropolitanas, tú puedes decir, quiero que se formen 40 zonas metropolitanas. Entonces, dentro del país. Entonces, quiero que se formen 40 clústeres. Quiero K igual a 40. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. O sea, también puedes utilizar tu criterio como investigador de cuántos clústeres son los que tú quieres que se formen. Estos, digamos, que son los clústeres naturales. El método del codo, o sea, la cantidad de clústeres naturales, el método del codo y el coeficiente de silueta. No siempre van a coincidir. A lo mejor el método del codo te dice, existen 4 clústeres, y a lo mejor la silueta te dice, no, existen 7. Pero tú también puedes decir, bueno, pero yo quiero que se dividan en 4. ¿Sí me explicó? Entonces, no es así nada más de hacerle caso a lo que te vaya diciendo la computadora. Tú también tienes criterio para poder decidir. Les decía, las zonas metropolitanas. Yo quiero que existan 40 zonas metropolitanas. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y entonces voy a dividir al país en 40 zonas. Aunque la naturaleza de los datos me diga, no, es que nada más existen en realidad 5 zonas metropolitanas. Ah, pero yo quiero que existan 40. Entonces, el algoritmo me tiene que buscar 40 regiones. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? ¿Todo bien? ¿Pasamos al algoritmo? Muy bien. Ahora, no hay etiquetas. Lo dijimos desde el inicio de la sesión. No tengo columna de etiqueta. Basado en eso, ¿tiene sentido, ustedes díganme, ¿tiene sentido separar en entrenamiento y prueba? ¿Cuál era la filosofía de separar entrenamiento y prueba? ¿Para qué lo hacíamos? Para que aprendiera en la parte de entrenamiento y después evaluarlo en la parte de prueba. Pero eso implícitamente te está pidiendo tener una columna objetivo. Ah, es que acá, Santiago, ojo, también tiene que ver, Santiago comenta, evitar sobreajuste y memorización, pero acá, ¿cómo sabes que está memorizando o no? La cosa es que no tienes columna objetivo. Todos esos conceptos de sobreajuste, memorización, entrenamiento y prueba, acá no tienen sentido. Repito, ¿cuál era la filosofía de entrenamiento y prueba? Tú tenías tus columnas, tu columna objetivo. ¿Qué era lo que hacíamos? Estaba la tabla completa. Separabas en entrenamiento, prueba. Claro, de hecho era algo así, ¿no? Amarillo, dorado. No me acuerdo qué colores utilizamos. Pero la idea es esto. Acá la parte de objetivo. Ay, se trabó, no sé por qué. No sé por qué se trabó, nada más estoy iluminando celdas. Me acaba de agarrar un sueño ahorita. No sé por qué. Y eso que ya me acaban de traer mi café. Es el segundo que me tomo hoy. No sé, se trabó esto. Déjame abrir otro nuevo a ver si jala. Y fíjate cómo se quedó esta cosa aquí pegada. Ahí está ya. No sé qué le pasó, se trabó. Bueno, tenemos la parte de objetivo. De entrenamiento y objetivo de prueba. Entonces, ¿cuál era la filosofía? Una vez que tú separabas en entrenamiento y prueba,
esto es entrenamiento y esto es prueba, empezaba a aprender acá, ¿no? Aquí empezaba a aprender en esta zona, en la de entrenamiento. Una vez que ya aprendía, calculaba las predicciones. Entonces, calculaba las predicciones acá. Ahí. Calculaba las predicciones aquí. Y entonces comparaba en la parte de prueba. Comparaba esto con esto, este con este. Y entonces ahí ya obteníamos que también qué tanto había aprendido el modelo. ¿Sí se acuerdan? Esa es la filosofía de separar entrenamiento y prueba. ¿Estamos? ¿Sí se acuerdan de eso? Si me dicen que no, pues empecemos otra vez el curso. Vientos. Pero, pues acá no existe, en no supervisado, no existe esta columna. No existe columna objetivo. Entonces, ¿cómo compararías? ¿Cómo podrías hacer este tipo de comparaciones a la hora de sacar la tabla de prueba? No hay forma, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y entonces pierde sentido, ya no tiene sentido separar entrenamiento y prueba acá. En no supervisado, K-medias, DBSCAN, en no supervisado, no separamos en entrenamiento y prueba. Acá nos vamos a pelo, nos vamos sin separación. Por lo tanto, nuestro algoritmo PCA, el PCA full, ya no nos sirve, porque el PCA full hacía la separación de entrenamiento y prueba. ¿Estamos? ¿Sí se entendió? ¿Entienden? Y entonces, pues le subí otro PCA. Vámonos a los scripts. Entonces se los paso. Scripts. Un PCA más sencillo, porque precisamente no tenemos que separar. Se llama PCA full no supervisado. Descárguenlo. Este es el que vas a utilizar cada vez que necesites hacer análisis no supervisado. ¿Cuál es la diferencia? Pues ya no contiene una celda, acá, ya no contiene una celda de separación de entrenamiento y prueba. Todo lo demás es prácticamente el mismo algoritmo, solamente que aquí ya no hay separación de entrenamiento y prueba. ¿Sale? Díganme cuando ya lo tengan, por favor, yo mientras lo voy a ir cargando. Aquí lo tengo en mis proyectos. Donde anda PCA full, no supervisado. Ya está. Díganme cuando ya estén conmigo, por favor. Por eso le llaman no supervisado, me dice Santiago. No, viene más bien, Santiago, por lo mismo de que no tienes una columna de entrenamiento, perdón, una columna de objetivo. Entonces no tienes nada que supervisar. Bueno, sí, básicamente, pues sí es casi lo que acabas de escribir, ¿no? Como no separas en entrenamiento y prueba, pues no estás supervisando nada. Pero es bien interesante, ¿no? La filosofía de estos métodos, esto de la inercia y de la silueta, porque te está diciendo, bueno, no sé cuántos grupos existan, pero puedo saber la inercia, o sea, qué tanto se parecen dentro grupos internamente y qué tan diferentes son entre sí, o silueta, qué tan bien separados están los grupitos. O sea, está muy interesante la manera, es muy ingeniosa, siento yo. Es muy ingeniosa porque el aprendizaje supervisado de alguna forma es muy obvio. Y una vez que le entendiste, dices, no, pues es que obviamente esto es lo que me interesa, saber cuántos errores cometí, cuántos aciertos tuve, calcular falsos positivos, negativos, qué sé yo, exactitud, precisión, etcétera. Es muy obvio. Acá no, acá como que sí se tiene que pensar más. ¿Cómo voy a saber en cuántos grupos dividir? De forma natural.
les decía, tú puedes dividir a México en 40 zonas metropolitanas y ni que te diga nada, pero de forma natural, ¿cuántas zonas metropolitanas, por así decirlo, deberían existir? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Ahora, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a data. Ya no es ahí. Data. Y vamos a trabajar precisamente pues, con el de México, Ciudades MX. Descárguense estos dos, el que dice MX Top 100 y el que dice MX Top 100 Cities Wiki. Se los paso por el chat. Descarguen esas dos, por favor. Piensen cuando ya las tengan. Yo aquí ya las debo tener. Mis ciudades, aquí están. Yo aquí ya las tengo. Yo tengo también una de municipios. Es que en esta tabla de municipios tengo prácticamente todos los municipios de México. Una tabla muy grande. Bueno, relativamente, tampoco crean que son tantos. Ah, no, es que no son municipios, son localidades. Entonces tengo como 180,000 o algo así. Entonces no puedo trabajar con esta porque el algoritmo sería muy tardado. Pero yo aquí ya tengo las dos tablas que les pedí. Déjenme ir creando mi carpeta de resultados del PCA. Resultados PCA. ¿Sale? Y entonces ya no van a existir, como veníamos haciendo las últimas semanas, ya no van a existir el T-Train final objetivo y T-Test final objetivo, porque ya no existe entrenamiento y prueba. Ya nada más vamos a trabajar con una tabla, ya no con dos. Lo único que nos va a hacer este algoritmo, el de PCA no supervisado, es calcular las componentes principales y ya. Bueno, hacer todo el escalado, ¿no? Cuando ya estén. Si quieren les muestro la información. MX Top 100, que es con el que vamos a trabajar. Son, si no me equivoco, las 100 ciudades. Ajá. Son las 100 ciudades con más población en México. Entonces viene desde Ciudad de México, pero no, vienen los estados. No, no puse el nombre de las ciudades. Son los estados. Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Puebla. Entonces, estas no son las ciudades, son los estados. Así que aquí pueden haber repeticiones, son 100. Entonces, por ejemplo, Estado de México. Aquí, Estado de México. Ay, ¿no lo hizo? Ahí está. Estado de México tiene todas estas ciudades. ¿Son cuántas? 17 ciudades. Nada más que no puse los nombres. No me interesa ahorita los nombres de estas ciudades. Lo que tengo es las posiciones geográficas. Entonces, repito, tengo 7 ciudades dentro del estado de 17 ciudades dentro del estado de México con estas coordenadas geográficas. Entonces, por ejemplo, uno esperaría que puntitos del estado de México no se agrupen, por ejemplo, con puntitos de Baja California. Están muy alejados, ¿no? ¿Sí se entiende? Ay, no los veo. Ahí están. De hecho, esto lo puedo graficar. Incluso lo puedo graficar aquí mismo en Excel. Ah, es que están al revés. No lo hagan, es nada más para mostrarles la gráfica, no lo hagan. Ahí está. Ahora sí, les muestro la gráfica. Ahí lo pueden ver. Se te forma la silueta del país, la silueta de México. ¿Sale? Ahorita Santiago es nada más para que vean la estructura de la tabla. Para que entiendan qué información tengo en esta tabla. No es necesario que hagan nada de lo que yo acabo de hacer. Nada más para que tengan la estructura de la, que entiendan la estructura de la tabla.
Entonces, déjenme ponerla como estaba, así. Y entonces les decía, no son los estados, porque tengo 100 renglones, hay 32 estados en México. Cada una es una ciudad, cada renglón es una ciudad diferente y te dice además a qué estado pertenece esa ciudad. ¿Estamos? Latitud y longitud de las coordenadas geográficas. Es que siempre confundo cuál es la X y cuál es la Y. La X es longitud y la Y es latitud. ¿Está? Tengo la otra, MX Top 100. Aquí sí tengo las ciudades. Es la misma tabla, nada más que con la columna de ciudad. Entonces, el primer renglón era Ciudad de México, Tijuana, Ecatepec, León, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Nezahualcóyotl, etcétera, etcétera. ¿Vale? De hecho, esto de zona, esta bórrenla, porque de hecho esto es lo que quiero encontrar. Esto no debería existir. Borren la columna de zona. ¿Sale? Voy a guardarlo. Y entonces, en el completo MX Top 100 Cities, ahí tengo con ciudades. Y en el otro, en el MX Top 100, nada más tengo el estado y las coordenadas geográficas. Lo que me va a interesar es esto. ¿Por qué? Porque no solamente me interesa formar clusters utilizando las coordenadas geográficas, sino también me interesaría que tome en cuenta a qué entidad, a qué estado pertenece la ciudad. Por eso es que dejé aquí la columna de ciudad, perdón, de estado, para que no solamente se base en la posición geográfica, sino que también influya la parte política, la división política, para formar los clusters. ¿Estamos? Si nada más me interesara formar áreas metropolitanas geográficamente, no utilizaría la columna de estado, el abuelo. Pero digamos que sí me interesa formar las zonas metropolitanas utilizando las coordenadas geográficas, pero además la entidad a la que pertenece la división política del país. ¿Estamos? ¿Sí se entiende por qué quiero dejar la columna estado? Repito, si no la incluyo, me va a formar clusters basado únicamente en posiciones geográficas. No está mal la idea, pero si la incluyo, no solamente se va a basar en las posiciones geográficas, sino también en la división política del país. Es como que más natural, ¿no? Incluir el Estado. No nada más basarme en la geografía, sino también en la posición política. ¿Va? ¿Se entiende? Y pues no tengo, yo lo que quiero es armar mis propias zonas metropolitanas. No sé cuántas zonas metropolitanas pueda armar, porque no tengo una columna objetivo que me diga, esta pertenece a tal zona, bla, 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 bla. Y no sé cuántas existan. En la teoría sí existen con 42, 43 según el INEGI. Pero en la práctica, o sea, si yo aquí empezara desde cero, así lo tendría que ir definiendo. Esta es la tabla que le voy a pasar de comer entonces al PCA. Así que me voy a PCA, la cargo. Ahí está. ¿Dónde anda? Mis ciudades. MX Top 100, cargo esta. Y ya saben acá, MX Top 100.csv. Y comenzamos con el book and roll. Aquí simplemente está leyendo, me dice quiénes son las columnas, vamos a las primeras, lo de siempre, vamos a las primeras, ¿cuáles son mis columnas numéricas? Pues latitud y longitud. Mis columnas categóricas, pues es nada más la columna estado. Pero bien importante, o sea, nota que ni siquiera tiene sentido acá hablar de balanceo o desbalanceo, porque el balanceo o desbalanceo depende de una columna objetivo. Aquí no hay columna objetivo, así que ni siquiera tiene caso que me pregunte sobre el balanceo.
¿Cuáles son las one hot? Pues es nada más la de estado. Muestro cómo quedó las categóricas, ya quedaron en one hot. Estado Aguascalientes, Estado Baja California, Estado Baja California Sur, Estado Campeche. Voy a tener acá que 32, de hecho tengo 31. Curiosamente, de esas 100 ciudades, no hay ninguna de Tlaxcala. O sea, Tlaxcala no tiene una ciudad importante dentro de las primeras 100. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, por eso me aparecen 31 columnas. Tlaxcala es la única entidad que no tiene una ciudad importante dentro de las primeras 100. Por importancia me estoy basando en población, ¿eh? No vayan a pensar en economía o algo así, no, es simplemente población. O sea, estamos hablando de las 100 ciudades más pobladas. ¿Está? Actualizó la vista del collage, ¿se ve mejor? Yo lo veo igual. Bueno, mi diagnóstico de columnas. Aquí sí le voy a hacer caso al diagnóstico que me dice longitud con mediana y robusto y latitud con media y min max. Y le voy a hacer caso porque aquí sí tiene sentido con las coordenadas, ¿no? Básicamente son como, bueno, para los ingenieros, ¿no? Básicamente son las coordenadas esféricas, ¿no? Las que aprendes en cálculo integral en varias variables. Entonces sí tiene sentido que se tengan que utilizar estas, porque se mide diferente la longitud que la latitud. Pues voy a utilizar la primera y la quinta, acuérdate. La primera y la quinta. Esta era la longitud. Y esta era la latitud. O sea, ya viste, es prácticamente el mismo algoritmo que antes, solo que ya no hubo paso de separación en entrenamiento y prueba. Aquí prendo la primera y la quinta. Están primera y quinta. Primera y quinta. Hago el análisis de las componentes principales. Estoy creando el objeto, ¿no? Más bien el artefacto. Aquí hago el análisis de componentes. Me está diciendo que con 10. Me está diciendo que con 2. Bueno, es que nada más tengo 2 columnas numéricas, ¿verdad? Entonces me quedo con las 2 componentes. Es que nada más tengo longitud y latitud, nada más tengo 2 columnas, entonces, pues ¿para qué le hago el güey, no? Directamente 2 componentes. Directamente 2 componentes y muestro el resultado. Me tendría que aparecer México girado. Sí, mira, sí me aparece México girado. Por acá anda Tijuana, Baja California, bueno, Tijuana, Ensenada, por aquí anda, bueno, ya por acá es Yucatán, este es el centro del país. ¿Sí lo ven? Con mucha imaginación, claro, ¿no? Pero sí ven la silueta de México. ¿Ven? Hay únicamente componentes principales, estoy haciendo el puro PCA. Solo que no hizo separación de entrenamiento y prueba. Pues continúo, no puedo hacer de 3. Esta gráfica no la ejecuto, me va a marcar error porque no tengo 3 componentes. Y ya nada más guardo el historial. Listo, ya terminé. Entonces me vengo hacia acá, descargo el... ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Ah, caray. No, no es ahí. Es acá en mi PCA. Aquí. Aquí están mis artefactos, los descargo. Igualito que como lo hemos venido haciendo. Y es más, hasta les voy contando un secreto. Un secreto. Cuando uno empieza a estudiar Machine Learning, así como lo estamos haciendo nosotros, usualmente el siguiente tema después de esto, después de K-medias,
es componentes principales. Entonces ya te imaginarás todo lo que nos ahorró nosotros de trabajo. ¿Quién sabe por qué lo harán así? Que te enseñen componentes principales hasta después de K-medias. Así que todo lo anterior te lo enseñaron sin componentes. Pues eso te mete en un montonal de problemas. Por eso a mí me interesó darles este curso iniciando con componentes, porque eso nos soluciona un montón de broncas. Pues vámonos a las ciudades. Resultados PCA. Y aquí extraigo los resultados. ¿Sí se entendió? ¿Me siguieron? Nada raro, ¿no? Aunque no lo hayan hecho ahorita a la par conmigo, pero nada raro, ya vieron. Es el PCA usual, igualito, solamente que aquí no hay paso de separación de entrenamiento y prueba, pero no tiene ninguna otra cosa diferente en el algoritmo. Bueno, salvo que acá ya nada más me devuelve T final no supervisado. El PCA full nos devolvía T-train final objetivo y T-test final objetivo. Este nada más nos devuelve T final no supervisado. Este es el que le voy a pasar de comer a K-medias. K-medias, pues ya lo tenemos aquí también, en los algoritmos. Scripts. K-medias, aquí está, K-medias. Y aquí ya tienen el algoritmo, descárguenlo. ¿Me sigo o los espero? Ustedes díganme. Es que no sé si me siguieron. Ah, ok. Sí, es que no sé si me siguieron con el anterior, con el PCA no supervisado. Pues también es muy sencillo. Déjenme irlo cargando al menos. También está muy sencilla la implementación. Casi que todo te lo va a hacer en automático. Casi. Déjenme irlo subiendo. Porque aquí la regla de decisión es simplemente cuántos clusters quieres trabajar. K-medias, aquí ya lo tengo. Y ya está. Entonces, en lo que me alcanzan, les voy platicando. Paso por el chat, va. Ahí les va, K-medias. Los que nos vean en video, por cierto, un saludo. Pues ya saben dónde encontrarlo. K-medias, les voy a platicar rápidamente, pues lo de siempre. Cargar mis bibliotecas, leer mi archivo. Aquí lo veo en mi archivo. Y aquí lo que les estoy diciendo es en qué rango quiero mis clusters. Es decir, desde 2 clusters hasta 10. Entonces, bien importante en Python, este número que está acá, fíjate, dice range 2 a 11, dice rango de 2 a 11. Python a siempre le resta un 1. Entonces, acá en realidad, rango de 2 a 11, en realidad son los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es, me vas a hacer el análisis de silueta y de codo, o sea, de inercia, me lo vas a hacer para 2 clusters, 3 clusters, 4 clusters, hasta 10 clusters. Si tú por alguna razón dijeras, no, es que yo sospecho que existen más de 10 clusters, yo sospecho que existen hasta 20, pues lo cambias acá. Le pondrías un 21, ¿no? Porque, repito, acuérdate que a este extremo siempre le resta un 1. Entonces, esto tú lo puedes controlar. Así como lo tengo, repito, lo que va a hacer es buscar desde 2 clusters hasta 10 clusters. Pero aquí tú tienes total libertad para elegir hasta cuántos clusters. No le estoy diciendo el total de clusters a analizar, le estoy diciendo en qué rango buscarlos, desde 2 hasta 10. Y para que de ahí me reporte cuál es el que me dio mejor rendimiento en cuanto a inercia y en cuanto a silueta. ¿Me explicó?
Todo lo demás ya del código, prácticamente todo lo demás del código son las funciones auxiliares para que me haga las gráficas, que me vaya guardando los objetos que voy creando, etcétera, etcétera. Entonces, ya nada más déjenme subir el archivo, que esté final no supervisado. Ciudades, resultados PCA, está T final no supervisado. Y ya puedo empezar a ejecutar. ¿Les parece? ¿Empezamos? Sí, este es K-media, Santiago. Acá, ya saben, primero leo mis paqueterías. Ya está. Aquí leo el archivo. Aquí leo el archivo y les decía, de esta celda lo importante es este. Lo importante es este. Aquí le vas a decir qué candidatos a clusters, a número de clusters, van a ver. Entonces, se va a fijar. A ver, voy a intentar separar las ciudades en 2 grupos. Ya terminé. Ahora los voy a separar en 3 grupos. Ya terminé. Ahora en 4 grupos. Ya terminé. Así hasta que separe en 10 clusters. Entonces, ahí únicamente pues, todavía no he hecho nada. Nada más le estoy diciendo la cantidad de clusters, los candidatos, cantidad de clusters, o al revés, ¿no? La cantidad de clusters, candidatos. ¿Está? Funciones auxiliares que les decía, pues aquí no nos metemos mucho, pero básicamente son las gráficas. Es cómo quiero que me haga las gráficas, cómo me las ilumine y bla, bla. Codo y silueta. Aquí viene lo bueno. En esta. Ejecuto y me va a soltar 2 gráficas. La gráfica del codo y la gráfica de las siluetas. Fíjate cómo en la silueta, para 9 clusters, es en donde mayor silueta se alcanza. O sea que si yo me fijara en el criterio de siluetas, me estaría diciendo que de manera natural, la mejor forma de separar a los clusters o a los puntos es en 9 grupos, en 9 clusters. Es lo que me está diciendo el coeficiente de silueta. Ahora, nos vamos al método del codo. Acuérdate que esto es lo que mide es la inercia. Acá como que no queda muy claro, ¿no? Yo me pensaría, por ejemplo, en 4. Porque es como que en donde viene más pronunciación, o sea, viene cayendo muy rápido, pum, y de pronto ya empieza a caer despacito. O incluso chance y también con este criterio podría ser el de 9, ¿no? Porque igual del 8 al 9 y del 9 al 10 ya fue un cambio mínimo. ¿Se me explicó? Ok, por ahí me preguntan sobre él, ahora déjame ver eso en dónde está. Sí, ya te entendí, Santiago. Aquí está. Aquí está. Es que acá lo que le estoy diciendo en Santiago, en esta función auxiliar, lo que le estoy es para que me grafique la curva de Bueno, no es cierto, aquí ni siquiera está graficando. Aquí es realmente con esta función, inercia curve, es donde realmente hace el cálculo de las K medias, perdón, de los K clusters, calcula la inercia. Y como puedes ver, en este parámetro init igual a K-means más, ahí es en donde se le está indicando qué método utilizar para seleccionar a los primeros centroides. Le estoy diciendo utiliza K-medias más. ¿Sale? Sí, Santiago. O sea, aquí es en donde lo ves. Igual acá lo tiene, cuando calcula las siluetas. También le estoy diciendo con qué método de inicialización, con el K-medias más. Sí, ves que te decía, tú ya no te preocupas por eso, ya te vas directo a estas gráficas. 9, les decía, a lo mejor el de 4 pudiera ser, pero como que el de 9, ¿verdad? Es el que más confianza me da. A lo mejor en esta no está tan marcada, en la gráfica de codo, a lo mejor el 9 no está tan marcada, pero aquí sí en el de silueta, sí se ve muy obvio, ¿no? Que el de 9, incluso el de 10 puede funcionar bien. Pero acuérdate que aquí tú puedes decidir, o sea, tú tienes total libertad. Puedes decir, no, pero es que yo quiero que solo existan 5 clusters, 5 áreas metropolitanas.
Ah, bueno, pues entonces no le hagas caso a la gráfica. Y les decía, no tienen por qué coincidir. No tienen por qué coincidir. A lo mejor esta me pudo haber dicho 4 y esta me pudo haber dicho 7. ¿Sale? Ahí es a tu criterio. ¿Qué prefieres? ¿Que los grupos queden muy marcaditos? Ah, pues entonces silueta. O que aunque no queden tan marcaditos, pero internamente sí se parezcan mucho y externamente no tanto. Ah, entonces ahí te irías por el criterio de inercia, por la gráfica del codo. Entonces, acá en esta, acuérdate, aquí buscas el codo, en esta, en la gráfica el método de codo. Aquí, en el eje Y está graficada la inercia. Pero en la otra, en esta, en el de silueta, buscas el más alto. El puntito más alto es el que te da mayor silueta. Ahora, puedes observar que la silueta queda por debajo del 42%, 0.42. Y hace un rato les había dicho, una buena silueta, una muy buena silueta es arriba de 0.7. Así que acá, por más que le busquemos, sabemos que los grupos no van a quedar tan marcados, porque la silueta no es grande. Acuérdate, la silueta mide qué tan marcaditos quedaron los grupitos. La silueta quedó por debajo de 0.40, bueno, 0.42, no esperas no es una silueta alta, por lo tanto no esperas que los grupos queden tan separados. Esperarías ver como mezcla de grupos. ¿Me explicó? Entonces vamos a dejárselo en 9. Acá es en donde se lo tengo que indicar. K final, por default lo traigo en 5, pero pues, tú se lo cambias acá, 9. Ejecuto. Me dice quiénes son las coordenadas de los centroides. Por ejemplo, este sería el primer centroide. Ahí. Voy a ir hacia arriba. Desde acá hasta acá. Estas serían las coordenadas del primer centroide. Son un montonal de coordenadas. Oye, ¿por qué tiene tantas coordenadas? Ah, pues porque acuérdate que la tabla T final no supervisada tiene 33 columnas, que son la longitud, la latitud, ya con componentes principal, bueno, primera componente, segunda componente, y las 31 one hot. Por eso me aparecen tantas coordenadas. Esta sería el primer centroide, este es el segundo centroide. Lo que voy a hacer para visualización es graficar, lo que voy a hacer para visualización es graficar las primeras dos componentes. Entonces, así me separó, así es como me separó las regiones. Es como que esta región que tiene, les decía hace un rato, es por acá anda Hermosillo, Caborca, creo que también anda por ahí, no estoy seguro. Tijuana, sí estoy seguro que anda por allá. Por acá anda la península de Yucatán, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son como por el centro del país, ¿no? ¿Se entiende? Me dice Jerónimo, alguna vez leí una crítica al método del codo que casi siempre muestra que entre 3 y 4 son los grupos idóneos. Puede ser, Armando. No se me ocurre una explicación matemática. A lo mejor hay por ahí alguna ley de probabilidad que te diga que siempre 3 o 4. También tengo la impresión de haber escuchado alguna vez algo así o con componentes principales. Pero bueno, aquí nos dijo de manera natural hay 9 grupos. No hemos terminado, todavía no termina la cosa. Vamos a seguir bajando. Aquí voy a empezar a guardar los resultados. Me dice la evaluación de la silueta. Me está diciendo lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? La silueta de 0.41, que les dije hace un rato, pues es menos de 0.42. Y me da las métricas. K final, 9, que es lo que le pedí. La inercia es del 68. Acuérdate que buscas inercias pequeñas. La silueta es 0.41, busca silueta próxima a 1. Es una silueta baja. ¿Y cuánto mide cada clúster? Por ejemplo, el clúster 0 tiene 15 elementos, o sea, hay 15 renglones que son del grupo 0, hay 7 que son del grupo 1, hay 8 que son del grupo 2, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto te lo puedes pasar ya a DeepSeek. ¿Qué opinas? Nos va a decir que está feyón. Pero eso ya no es culpa de nosotros, porque esa ya es la realidad, la que te está diciendo, lo mejor que puedo hacer es separarte tus 100 ciudades en 9 grupos. Que no te hayan quedado muy bonitos, pues es que esa ya es la realidad. Dice, 9 clústeres parece una elección razonable, ok. Coeficiente de silueta, una estructura de clustering moderadamente aceptable. Les decía, valores arriba de 0.5 serían ideales. De hecho, de 0.7 es un dato. Pero más grande que 0.4 es decente. La distribución de tamaños es relativamente equilibrada, o sea que de alguna manera hay balanceo. Cosa que no tiene por qué suceder, porque a final de cuentas, otra vez, esto ya depende de tu tabla, de la estructura de tu tabla, del fenómeno en cuestión. Repito, no es que nos hayamos equivocado, no hay manera de que lo mejoremos. ¿Por qué? Porque está basándose en la estructura natural de la tabla. Ni siquiera le podemos echar la culpa a las componentes principales, porque la tabla original tenía 2 columnas numéricas y aquí utilizamos 2 componentes principales, o sea que no hubo pérdida de información a la hora de transformar. Posibles preocupaciones, una inercia alta, sugiere que los clústeres podrían no ser muy compactos, porque acuérdate que la inercia te mide la convexidad. Algunos clústeres son muy pequeños, hay varios de tamaño 7, etcétera, etcétera. Y se compara con otros valores de K para ver si hay un codo más claro, pero es que lo que vimos es que esta era la mejor K, o sea que no hay forma de mejorar el proceso. A lo mejor utilizando DBSCAN, pues podríamos mejorar la forma de encontrar los clusters, pero al menos acá con K medias no tenemos ya manera de mejorarlo. ¿Sí me explicó? Díganme. Sigamos entonces. Bueno, aquí ya hago el guardado en esta. Entonces ya me aparecen por acá. Me tiene que aparecer el zip. Aquí está. Aquí ya está el zip. Ya terminé. Ya me guardo toda la información. Ahora, con un pilón, para los que sepan de Python o de R, también con R funcionaría. En el que dice T final no supervisado con clusters, T final no supervisado con clusters, aquí ya me aparece el T final, mis 2 componentes principales y todas esas entidades, bla, 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 junto con la etiqueta, el número de clúster al que lo seleccionó. Me está diciendo el primer renglón se va al clúster 0, el siguiente renglón se va al clúster 1, el siguiente renglón al clúster 3. Entonces ya me dice a qué clúster se va cada renglón. ¿Estamos? ¿Sí se entiende esta tabla? La T final no supervisada con clusters. Y les decía, pues ya como un pilón, si sabes algo de Python o de R, esta la puedes descargar. Déjenme abrirla. Y me interesa realmente la última columna. Estas. La puedo copiar y me la llevo a la tabla original, la MX Top 100. La coloco ahí. Esto ya lo puedo graficar utilizando R o Python y que me coloree utilizando las etiquetas. Pues ya rápidamente, si no lo sabes hacer, no te preocupes, pues es ya nada más que aprendas un poquito más de Python o de R. Déjame que lo abra. Mientras lo guardo, creo que no lo guardé. Ya está. Déjenme cambiarle aquí el nombre, le voy a llamar cluster. Y ahora sí, ¿dónde está Spider? Ah, no me lo abrió. Ahí está. Entonces, OS, ¿qué más necesito? Pandas.
El graficador, el que yo utilizo es Plotnine. A mí me gusta este graficador, el de Plotnine, porque es prácticamente el mismo de RStudio. Pues básicamente nada más tienes que aprender un lenguaje para poder pegarle tanto a R como a Python utilizando este graficador. Voy a leer esta tabla, voy a leer esta, MX Top 100. No, no es cierto, no está acá. Aquí está MX Top 100. Leo la tabla. ¿Se llama MX Top 100? Sí. Y le pido que me haga la gráfica. ¿En X qué era? En X es la longitud. En Y, la latitud. Los coloreo utilizando cluster, que es esta columna, la que calculé con el algoritmo. Y ya está. Les muestro el resultado. Dice, no puedo evaluar el de X porque el long, lo escribí mal. Ahí está. Ya las tienen. De hecho, me los está poniendo de forma continua. Déjenme corregir eso. Ahí está. Entonces, así quedaron. Así quedaron los clusters. Es este grupo. Puedes ver, pues es Yucatán, Chiapas. Este grupo que viene siendo, ¿qué será? Es la costa de Veracruz. Probablemente está agarrando Puebla. Estos verdecitos, estos estoy seguro que son los del Estado de México. El Bajío, la zona del Bajío. Arribita de Nayarit. Bueno, de hecho, incluso estos dos deben ser ya Baja California Sur. Sonora, por acá, Sonora lo está pegando con Baja California Norte. Y por aquí debe andar Coahuila, Chihuahua. Como que Monterrey parece, ¿verdad? Que también lo está aislando, como se lo pudiera considerar como una zona metropolitana propia. De hecho, le podemos pedir que me dé los nombres. Pues necesito esto. Ahí le puedo pedir que me dé el estado. Se ve muy feo, ¿no? Se ve muy feo. Ya se ve mejor. Ahí está. Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas. No alcanzo a ver de todos modos qué dice por acá. Pero sí es más o menos como les dije, ¿no? Veracruz con Puebla, Guerrero. O sea, naturalmente, de forma natural, el sistema lo que te está diciendo es que en realidad deberían haber 9 zonas metropolitanas en el país. Aunque son zonas metropolitanas muy amplias. Pues imagínate, aquí está agarrando prácticamente toda la península, junto con Chiapas. ¿Sí se entiende? Me dice Arturo, a mí me salió K-Elbow igual a 1 en el PCA. Sí, claro, Arturo, pero la tabla tenía 2 columnas nada más, 2 columnas numéricas. Entonces no le hagas caso al K-Elbow del PCA. Quédate con dos componentes principales.
Acuérdate que el análisis de componentes principales, una de las razones es que te disminuya la dimensionalidad. Pero si tu tabla original tenía 2 columnas, pues pídele que te dé las 2 componentes. Conservarías el 100% de la información. ¿Sale, Arturo? Me dice Moisés, para geográficos hay una librería que es Geopandas. Así es, Moisés. De hecho, el siguiente curso de Adonai va a tratar sobre esto, sobre estadística espacial. Lo va a empezar como dentro de un mes. Les voy haciendo el anuncio de una vez. ¿Vale? Que estoy casi seguro de que ahí lo va a enseñar Geopandas. Estoy casi seguro, no sé realmente. Pero sí vieron entonces, o sea, la naturaleza de una aplicación de esto, él solito encontró los patrones. ¿Yo qué le tuve que decir? El número de conglomerados, pero no se lo dije al azar, lo hice basándome en lo que las gráficas me decían. Ya se lo digo y entonces ya él solito encuentra estos patrones, estos clusters. Les decía hace un rato, le pude haber dicho que me lo hiciera para 5 clusters directamente, no le hago caso al gráfico de codo ni al gráfico de silueta, le podría decir, dame para 5, y entonces me hubiera dado 5 grupos en vez de 9. ¿Sí me explicó? Esto te sirve, por ejemplo, para segmentar clientes también, para poder saber si hay grupos de clientes que comparten características que aparentemente en principio no tienen nada que ver, pero que por debajo sí llevan un patrón. Pues está muy interesante este tipo de aplicaciones. Es muy bonito el método, porque acuérdate que aquí lo que estás buscando es justamente segmentar. Ahora, si los puntitos hubieran estado muy aislados, o sea, si los clústeres de entrada se hubieran notado muchísimo, como los de la gráfica de la presentación, ahí hubiera tenido siluetas muy grandes e inercias muy pequeñitas. Tú buscas siempre que la inercia sea chica y que la silueta sea grande. Y por grande, acuérdate, la silueta es próxima a 1, entonces buscaría siluetas próximas a 1 e inercias próximas a 0. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, vamos a dejarla hasta acá entonces. Espero que la clase les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Va a haber tarea, al rato se la subo. Cuídense muchísimo, los quiero mucho y continuamos el día de mañana. Hasta mañana.